Un gusto tenerlo nuevamente en Punto G, Punto Género, el espacio generado por el Ministerio de la Condición de la Mujer y el Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU, para dar a conocer las diferentes actividades que se desarrollan a lo largo y ancho del territorio costarricense con el tema de mujeres, de género, y vamos a hablar hoy de un tema muy importante: violencia. Violencia contra las mujeres y la violencia que sentimos todos los ciudadanos que padecemos en Costa Rica. Pero les voy a presentar a nuestras invitadas, la señora ministra de la Condición de la Mujer, doña Cindy Quesada. ¿Cómo está, doña Cindy? Muy bien, doña Mariela, muchas gracias. Muy contenta de compartir este espacio también con una experta en temas de violencia, quien personalmente conozco y sé no solo de su capacidad, sino de que tenemos que conversar del tema de violencia desde una perspectiva técnica, que creo que eso se ha dejado de hacer, y de un análisis además de situacional real que pasa no solo en Costa Rica, en el mundo, y de las causas estructurales realmente que son las que nos están llevando a los aumentos de violencia en términos generales en toda la región. Y creo que es súper importante que nosotros pongamos en la agenda, que es lo que hemos venido haciendo desde el día 1 de esta administración, que para nosotros esto es prioritario, que no se resuelve únicamente colocándola digamos en el ojo, sino generando una movilización de recursos, de acciones y de programas interinstitucionales para resolver este problema de manera integral, que es la única manera en que nosotros podemos llegar al fondo. Gracias, señora ministra. También nos acompaña Tania Molina. Ella es criminóloga, es experta en estos temas, hace muchos análisis, hace muchos estudios. Probablemente ustedes la han visto en varios medios de comunicación, y me voy a permitir, antes de que ella converse, presentarles este libro que ella recién escribió y anda promocionando. Justamente se llama Futuro Secuestrado. Habla un poco de la situación actual de la violencia en Costa Rica y cuál es su análisis desde su perspectiva profesional. Bienvenida, Tania. Sí, muy buenos días, muchas gracias por el espacio, por la invitación. Para mí también es un privilegio estar con la ministra, con Cindy, que sé de su trabajo, siempre lo hemos conversado, hemos tenido múltiples oportunidades para poder desarrollar estos temas que son tan importantes, porque la seguridad y las violencias tienen que ser analizadas desde un enfoque multidimensional, y por eso es que decidí hacer esta obra que es Futuro Secuestrado. Es un análisis multidimensional sobre la inseguridad de Costa Rica, y postula que nosotros obviamente estamos transitando por una situación de violencia dramática, pero que obedece a múltiples factores que además son mundiales, regionales y locales. Más adelante les voy a poder desarrollar algunos de los criterios y de los temas que están principalmente en el núcleo. Es un libro que se divide en tres, que tiene que ver con la Costa Rica que nosotros fundamos, con la Costa Rica actual y con la Costa Rica que soñamos, que es aquella donde tenemos que romper muchos paradigmas para poder construir una política de seguridad que sea humana, con un enfoque obviamente donde estemos todos y todas, ¿verdad? El otro 50% de la población mundial, que somos nosotras las mujeres. Muy importante. Señora ministra, este tema ha estado en tendencia en los últimos meses, en los últimos años, y no es para menos. A todos nos preocupa la inseguridad. En general, la posición sobre la inseguridad en Costa Rica, pero vámonos un poco más a la violencia de género. Bueno, vamos a ver, nosotros desde que comenzamos esta administración, incluso previo a parte del plan de programa de gobierno de la administración, que yo me honro de haber sido parte del desarrollo de la propuesta, era entender la dinámica social que afecta hoy la violencia, y entender que para poder atacarla necesitas tres grandes componentes. Bueno, el primero es la prevención. ¿Cómo no? ¿Verdad? Ese es un tema que no es ajeno a Costa Rica. Nosotros tenemos un PLANOVI, una PIEC, que son las dos políticas públicas, madre e hija, ambas, una que ataca la violencia y otra las desigualdades, que no sé por qué toda la vida caminaron separadas y son parte de una misma. Si hay desigualdad, esto profundiza las violencias, y aquí lo que hay que separar es la atención y las estrategias de abordaje. Unas son para atención, otras son para prevención, en ese sentido. Sin embargo, ha habido en el mecanismo, y esa es la otra pata del banco, que es el mecanismo encargado
del avance en los derechos de las mujeres, ha habido una gestión que no ha permitido no solo esa vinculación hasta ahora con esta administración, sino que además no ha sido eficiente en el abordaje de ninguno de los dos temas, ni en el cierre de brechas, ni en la atención a la violencia. No porque no tenga la capacidad técnica, sino porque su modelo de gestión no solo impide ser eficiente, sino que se ha movido más que como un ente rector, como una ONG históricamente, en donde lo que ha hecho es señalarle al gobierno debilidades, pero ha sido muy pobre la incidencia en la transformación institucional, que es el objetivo primordial. O sea, el INAMU no debería ser el ente que haga todo para las mujeres, es el ente que se encarga que toda la institucionalidad coloque en el centro de su política pública el tema de la desigualdad, de las vulnerabilidades, para que las políticas públicas que desarrolla el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Desarrollo Social, entiendan que hay diferencias estructurales que han generado una desigualdad histórica a las mujeres que necesitan más y mayores oportunidades. Entonces la política pública tiene que venir a equiparar la cancha. No es cojamos derechos, démosles más derechos y resolvamos el asunto a través de quitándoles a unos, poniéndoles a otros. Es entender la dinámica estructural y para eso tiene que transformarse cada una de esas instituciones. El INAMU ha sido poco eficiente históricamente en esto y por eso hablo de prevención. ¿Quién nos toca? El MEP. Nosotras tenemos políticas del MEP, programas enfocados en el cierre de desigualdades y el ataque, el combate a la violencia. Usted me diría, hoy tenemos resultados de 10 años de trabajo con las políticas públicas. ¿O los miden? Mi respuesta es no. Mi respuesta de lo que hoy tenemos es la evidencia de lo que no se midió, de lo que vienen haciendo, solo porque en un libro de un grupo de académicas consideraron que era lo correcto, que pudo haber sido lo correcto hace 10, 15 años, pero que las dinámicas sociales van cambiando y evolucionando, pero se quedan en un grupito de expertas que son las únicas expertas, y aquí soy bien crítica. ¿Por qué? Porque han sido parte institucional, muchas de ellas han trabajado en el INAMU, son consultoras del INAMU, forman parte de los grupos internacionales que el mismo INAMU nombra para que estén ahí y toman decisiones que afectan toda la región, pero desde su óptica. Y mucha de esta óptica es desde un escritorio, porque dejaron o se olvidaron del propósito, que es escuchar las voces de las mujeres de las bases. Entonces, si nosotros no hemos trabajado y no hemos logrado desde la prevención cambiar una generación que cada vez son más jóvenes, las víctimas mujeres y los victimarios hombres, que ya crecieron en un sistema educativo donde hay más de 6 programas que se dedican a esto. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué nos encontramos nosotras? No ha habido evaluaciones, no ha habido mediciones, los indicadores son de cumplimiento, lo que una funcionaria del INAMU, porque además asumen personalizando, que solo ella puede porque no hay más expertas, ¿verdad? No se puede jamás tercerizar porque carecen de las competencias, en vez de entender que nosotros, nuestro objetivo es generar otras competencias en más equipos para poder generar un impacto y una cobertura mayor. Entonces nos quedamos con ejercicios que pueden ser muy buenos en el papel o incluso tener buenos indicadores, pero te encontrás, y voy a dar un ejemplo claro, dentro del Plan OVI, un proceso de capacitación a funcionarios públicos que hay alrededor de 350,000 en Costa Rica, que me dice que al año van a capacitar a 169 funcionarios. O sea, ocupamos 50, 60, 80 años y ya para eso ya no va a servir la política actual, ¿no? Entonces ese es el tipo de situaciones que, por ejemplo, son 3 elementos: prevención, atención, otro gran vacío, porque nos hemos quedado históricamente con 6 unidades regionales. Es más, en la administración de la ministra Patricia Mora se eliminó la unidad regional físicamente, todavía existe, pero todas están concentradas en un solo edificio en San Pedro, en Los Yoses, pero se eliminó la unidad regional que estaba en Alajuela. Entonces desde ahí, desde Los Yoses, ven desde Turrialba hasta Orotina. Díganle a una mujer de Turrialba, de la Suiza, que yo le ayudo, le mando los pases para que venga a vernos aquí porque además no se mueven, ¿verdad? Bueno, pero quién sabe si una señora agredida de Turrialba tiene tiempo, puede coger y le va a decir al marido: mire, es que voy a ir al INAMU a denunciarlo, exactamente, ¿verdad? Entonces, debilidades en atención, debilidades en prevención, y obviamente esto parte por una necesidad
de fortalecer la institución, porque yo creo la necesidad de tener una institución que transforme la política pública del Estado, y es más, yo creo que esa es una acción afirmativa que en algún momento ya no es necesaria. ¿Cuándo? Cuando cada una de las instituciones del Estado tengan presupuestación con enfoque de género, hagan política pública que ayude a elevar esa gradita para equiparar y que empecemos a generar igualdad. En ese momento el INAMO no va a ser necesario, y las demás áreas de atención que brinda el INAMO las puede dar el MEG a través de capacitación, el INE en autonomía económica para generar las competencias, el Ministerio de Salud para aquellos casos muy extremos, en casos de violencia que esperemos que tienen que cambiar, porque los procesos de prevención desde la niñez y adolescencia están funcionando. Entonces en ese momento podríamos incluso hablar de que no debería existir, pero el INAMO hoy como está, no estaba funcionando, no estaba generando los indicadores, y por eso la transformación era lo más importante. 8 años esperando una reestructuración, hoy es una realidad, ya fue aprobada por la Junta Directiva, tenemos una vez del Mideplan, 1 año para implementarla, y es una transformación completa de todo el mecanismo. ¿Por qué? Porque necesitamos una gestión diferente, un INAMO que le hable a la mujer y que la ponga realmente en el centro, y no como estaba, escuchando tal vez algunas necesidades de algunos grupos muy sectorizados, que eran los que tenían, y mi jefe usa mucho una frase, ¿verdad? El que tiene toma más pinolillo, ¿cómo es? El que tiene más galillo toma más pinolillo. Eso es lo que estaba pasando. Y entonces tenés a grupos de mujeres policías, a grupos de mujeres guardaparques, a grupos de mujeres rurales, a las mujeres en contextos rurales costeros, con unas necesidades muy puntuales, sin ser escuchadas, o las escuchaban pero había siempre una intermediaria que se consideraba por el conocimiento que ella podía hablar en razón de las demás, y creo que eso se cortó en esta administración. Las voces de ellas son las que se escuchan, y esa ha sido la diferencia. Y bueno, nosotros sí, todo lo que hacemos lo medimos, y creo que también eso es importante. Ahorita vamos a hablar de transformación y qué mediciones tiene, señora ministra. Doña Tania, ¿cuál es su perspectiva? Ciertamente es un fenómeno mundial. Da la impresión, y eso es lo que vemos en los medios de comunicación, que está en aumento la violencia. ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, lo primero que hay que señalar es que es absolutamente multidimensional, multicausal, y que son las violencias lo que está en aumento, ¿verdad? No solo la violencia contra la mujer, sino la violencia homicida en general, que el grueso, más del 70% de los homicidios dolosos que se cometen en el país actualmente obedecen a las pugnas por el control territorial, que es lo que ya sabemos y que es lo que vemos, que es la punta del iceberg actualmente, por toda esa competencia que hay y rivalidad además, para poder controlar el mercado local, que además es un mercado muy amplio. Se le ha querido de alguna forma bajar el tono al tema del consumo. Este es un país que hoy por hoy consume muchísima más droga, un 15.2%, mucho más que hace solo un quinquenio. Hay mucho consumo de la pasta base de coca, que obviamente implica también que se quede un buen porcentaje de la cocaína para poder consumir, porque el mercado cautivo es amplio. Las redes criminales están en esa pugna, en esa etapa de asentamiento de las organizaciones, pero esto es un fenómeno absolutamente, y con esto no es un consuelo, siempre lo señalo, pero es un asunto que es global, que es regional, que nos tocó pertenecer a un cordón biológico, y además que facilita el trasiego. Un país que facilita el trasiego, porque tenemos fronteras porosas, entre otras cosas, que también hay elementos que son absolutamente estructurales, que son sociales, que son factores criminógenos que van a fomentar el incremento de la violencia, que hay desigualdad, como en la mayoría de los países de América Latina, pero que también obedece a asuntos que son históricos y que además regionales, porque cuando se muta y cuando se transforma, se pasa de aquella primera ola del tráfico internacional de la cocaína, con aquel efecto también de la cartelización, donde habían organizaciones que eran absolutamente verticales, era otra cosa, y era mover las toneladas de cocaína desde Colombia directamente pasando por el Caribe hacia los Estados Unidos. En la segunda ola del tráfico internacional de la cocaína ya inicia con cárteles distintos al de Medellín, una expansión hacia Centroamérica, y ahí es donde ya nos toca a nosotros, tocando Centroamérica, tocando a México, cambian las dinámicas,
es un mismo producto pero con otra ruta, y ahí también hay una explosión de otras organizaciones criminales. Hay que hablar de muchos contextos para poder explicar lo que le ha estado ocurriendo al país. En el núcleo del libro yo lo trazo. Son temas que tienen que ver no solo con lo que ha pasado en las olas del tráfico internacional de la cocaína, sino con las etapas del asentamiento, con la semiótica criminal, con la forma de ellos de enviar mensajes también y de expandirse. Aunado a eso, que son sistemas adaptativos complejos, que ahora hay una interacción mayor entre las organizaciones criminales transnacionales y el terrorismo, que eso antes era absolutamente impensable. Utilizan a los mismos facilitadores y hay una serie de elementos que también tienen que ver con el blanqueo de capitales y cómo han ido penetrando también a las instituciones. La corrupción ha crecido en Costa Rica, eso hay que señalarlo, es una realidad. Era algo que iba a ocurrir, que nosotros tenemos que asumir con responsabilidad, que yo creo que este país ha sido absolutamente tardío en cuanto a la planificación y las políticas públicas que no han sido sostenibles en el tiempo, y que pues no es un fenómeno que explota hoy, ¿verdad? No, sin embargo, nosotros tenemos estadísticas que son dramáticas. A mí no me gusta hablar de números, me parece que eso le resta importancia al tema y deshumaniza a las víctimas y además a las víctimas colaterales. Pero tenemos, por ejemplo, esto solo para dar una cifra así muy rápida, un antecedente en Costa Rica de situaciones de homicidios dolosos como el 2017, donde se rompió por primera vez la barrera de los homicidios dolosos, y nunca antes habíamos sido más violentos que en ese entonces. Entonces, cuando venimos tiene todo un hilo, ciclo, claro que sí, porque son muchísimos elementos que han venido, que han ido ocurriendo, que son de índole social, histórico, estructural, y que por supuesto tienen que ver también, porque es una cadena de acontecimientos con una sobreproducción de cocaína en Colombia. Desde que se habla de los acuerdos de paz en Colombia también explota, porque hay muchas más organizaciones con el desarme, que nunca fue desarme, ¿verdad? Los disidencias de FARC, los ex-FARC, siguen operativizando toda esta, además, situación. Costa Rica sin una política de seguridad, que nosotros hasta ahora desarrollamos una, que está en proceso todavía digamos, de afinamiento. Lo sé porque por primera vez el INAMU forma parte de los programas de la política nacional, porque por primera vez además una ministra de la Mujer forma parte del Consejo de Seguridad Nacional del presidente, y estamos ahí incluidas. Incluso el programa que vamos a presentar en estos días, en estos programas, que es el de combate a femicidio, forma parte de los planes de acción. Justamente yo le iba a preguntar. Perdón que te interrumpa, doña María Luz, pero es importante lo que menciona Tania. ¿Por qué? Porque nosotros nos encontramos un país sin política nacional de seguridad. Si vos no tenés una ruta clara, obviamente construirla ya con la realidad que teníamos, una realidad con mucha debilidad fronteriza, y lo digo desde el punto de vista de género, porque en nuestra política pública de género, el Plan OVI, prevé un tipo de violencia basado en un perfil de un perpetrador muy distinto al que hoy nos encontramos. O sea, hoy tenemos a perpetradores que son visitantes asiduos del sistema judicial, o sea, que tienen unos récords criminales. Voy a hablar de los primeros femicidios de este año, donde el 45% de los femicidios de este año tenían récord criminal todos los perpetradores. Estamos hablando de que eran hombres que habían sido indiciados por no solo violencia de género, por violencia general, por asalto a mano armada, por intento de homicidio, por tentativa de homicidio, no necesariamente de violencia contra la mujer, pero que ya son personas sumamente violentas que pertenecen a estos carteles o estos grupos o a estas bandas, donde la mujer con más razón tiene pánico a denunciar, porque sabe que aquí son sumamente violentos, porque además se están involucrando, porque al no haber realmente un abordaje que entendiera todo ese proceso que estaba pasando en el país, porque voy a hablar de Costa Rica, dejamos que se instauraran nuestros núcleos familiares. O sea, es que tenemos narcofamilias incluso, donde todo el núcleo familiar, ¿verdad? O en un barrio. Entonces, mucho de esta situación donde los mismos
chavalos estos ven una chica bonita, ojalá muy joven, porque además desde muy jóvenes comienzan relaciones con estas parejas, amedrantan a la familia, no saben cómo decir que no, porque es una banda criminal. O de una manera bastante sin intervención de los padres, sin una cultura de protección de los hijos por parte de la entidad parental, las chicas se vuelven locas con estos tipos, de nuevo, multicausal, que la música, que los estereotipos, que las narconovelas, que el recurso, que le compra el teléfono nuevo, ¿verdad? Entonces, personas con una situación de carencia económica lo ven como la gran oportunidad y empiezan a tener relaciones, pero a la hora de que ellas quieren romper una relación con una persona, es muy difícil, hay demasiada violencia ya y hay miedo de por medio. Entonces, esto lo traigo a colación porque obviamente el sistema que fue diseñado para que el señor machista que cuando gana el partido se emborracha, cuando pierde el partido también se emborracha, llega frustrado a la casa, pegarle y en algún momento por celos o por lo que sea, es violencia estructural, mata a la mujer, no es ese el perfil que hoy tenemos. Y lamentablemente el Instituto Nacional, el mecanismo que es el que tiene que dar las señales de alerta, carece de criminólogas que analicen el fenómeno del delito para poder generar una política pública adecuada en un momento oportuno, que es pero lo estamos haciendo hoy con esta administración que tiene la claridad de que eso tiene que cambiar. Pero cuando usted hablaba en el mecanismo de que hay que hablar del perfil del perpetrador, ¿cómo se le ocurre invertir en recursos en el agresor? Bueno, sí, se me ocurre porque es la única manera de entender el fenómeno criminal para poder atacar una de las principales causas, que es la que está generando la violencia. Pero obviamente el tiempo, que es el que viene encima con toda esta dinámica que la estaba mencionando muy claramente Tania, y nos cayó encima. Aquí es donde nosotros tenemos que cerrar brecha en el sentido de que todos debemos de estar del mismo lugar, y cuando digo todos somos la institucionalidad, obviamente liderado por el mecanismo, pero aquí se incluyen los medios de comunicación, por eso hemos trabajado con los medios de comunicación, el sector privado, por eso hemos trabajado con el sector privado, obviamente los grupos comunales a través del desarrollo comunal, la juventud, pero ha habido un actor que ha sido clave históricamente y que en este momento simplemente se sentó en una esquina a ver los toros y a decir no están haciendo lo que considero que deberían de hacer, que es lo que siempre han hecho, cosa que no hemos dejado de hacer, pero que son los colectivos de derechos humanos de las mujeres. Entonces aquí yo sí he sido sumamente crítica en decir, si no estamos todos del mismo lugar, y aquí incluyo la Asamblea Legislativa, entendiendo este fenómeno, sino que se prestan por razones políticas a simplemente obstaculizar el desarrollo de programas y de proyectos, va a ser muy difícil que el objetivo final, que es combatir la violencia de género en un contexto muy distinto, con unas grandes violencias multidimensionales, la manera más simplista es decir, bueno, es culpa de, en ese caso yo diría sí, es culpa del mecanismo que no tiene que no ha logrado hoy, porque lo estamos transformando hoy hacia el futuro, que no ha logrado hacia atrás generar las transformaciones necesarias. Sin embargo, usted habla de las transformaciones que se han logrado en el INAMO, y una cosa que me está llamando mucho la atención, esa que era una de las preguntas que tenía pendientes, esa participación, bueno, de su persona, del INAMO como tal, del ministerio como tal, en la seguridad. Sí, claro, es la primera vez, como te digo, no solo aquí se ha hecho mucho mención a la necesidad de hacer una declaratoria de emergencia. Yo no tengo claro el interés de una declaratoria de emergencia. ¿Corresponde? No tengo duda ni tengo pruebas, digo siempre, pero esto es un tema porque recursos existen, movilización de recursos han habido. Una declaratoria de interés tiene dos componentes: el componente de los requisitos, una conmoción nacional, claro que ha habido un aumento de femicidio, pero el aumento de femicidio en Costa Rica los 2 años anteriores podemos equipararlo con el del año 2011, que fueron 40 femicidios y después volvieron a bajar, pero para eso nosotros tenemos un sistema, o sea, Costa Rica ya generó las condiciones, tiene un sistema que se llama Planovi, que tiene 22 instituciones incluidas, tiene un mecanismo y tiene normativa. El otro componente que tiene una declaratoria de emergencia es que con una movilización de recursos usted logra contener esa conmoción.
Hoy, por más que usted brinde recursos, no va a poder evitar que un hombre, que un agresor que está en una relación de violencia con una joven que no tiene miedo de denunciar, la mate cuando ella lo deje. O sea, no hay forma, ni colocando un policía en cada casa. Eso es un proceso paulatino que comienza desde la prevención, generando hoy, ¿qué es lo que estamos haciendo? Más espacios para que la mujer denuncie, porque sí funciona la denuncia. Si usted ve cuáles son los casos en donde en Costa Rica son 50.000 solicitudes de medidas cautelares de alejamiento por violencia. Aquí no hay 50.000 femicidios al año, gracias a Dios, jamás. Pues sí funcionan. Hay unos que no funcionan. La gran mayoría, más del 75% por ahí, nunca denunció en un femicidio. O sea, es una mujer que ha estado en una situación de violencia que nunca pidió ayuda a la institucionalidad. Y el 100% de los casos que entran a los CLAIS, que es una, digamos, como un ente interinstitucional de casos de violencia que hay en 24 cantones del Poder Judicial, donde está el INAMU, donde está el MEP, donde está el PAN y donde hay el Ministerio de Seguridad, todos articulan para ayudar a la mujer que está en violencia, el 100% son salvadas. Entonces sí hay mecanismos existentes que pueden prevenir el femicidio. Pero ¿qué es lo que pasa? Si nosotros no tenemos clara la ruta, ahí es donde viene y lo que no hemos logrado permear. Entonces tenés este abordaje fallido de los componentes para generar. Nosotros desde seguridad hemos logrado articular con Fuerza Pública por primera vez la Academia de Policías. Hoy está desde la academia formando a los policías en temas de género para que ellos puedan atender a los casos que les llaman, porque son más del 60% de las llamadas al 911 de intervención policial es por violencia doméstica, puedan entender la dinámica en el cuerpo policial, porque es muy, muy violento, hay mucho acoso, hay mucho machismo, el estereotipo digamos, en estos sectores es muy fuerte, los roles de hombre y de mujer, hay mucho acoso, etcétera, y también desde sus hogares, porque muchas de estas mujeres y muchos de estos hombres sufren o son parte de la violencia dinámica. Entonces, eso por darte un ejemplo de cómo estar dentro de la política nacional, además de que los puntos violetas, los espacios seguros, el trabajo de prevención, estamos trabajando con las ligas atléticas, estamos trabajando pero hasta ahora. Me explico, o sea, desde el año pasado, duramos un año haciendo todo el acompañamiento, todo el modelaje de los programas, implementando desde el día 1. Tuvimos una primera directriz, que fue el primer plan de acción de la ruta de género, y fue un decreto de interés nacional, que fue lo mismo que hizo Carlos Alvarado, porque Carlos Alvarado no es una declaratoria de emergencia. Es más, hay declaraciones claras de Patricia Mora diciendo, es que no se puede legalmente, y fue lo que se les explicó a las 35 señoras que llegaron al INAMU en una manifestación, subieron 3 de ellas, y se les dijo, bueno, ustedes pueden entender que como esa movilización de recursos no va a hacer que el femicidio pare, no tiene lógica y es ilegal hacer una declaratoria. Ellas lo que quieren es un documento donde se alerte, siento yo, que para que ellas puedan acceder a recursos. Y entonces yo les dije, los recursos los tiene el INAMU, hoy están siendo utilizados en su máxima, porque lastimosamente, si ustedes hubieran estado tan interesadas, hubieran evitado, porque han sido parte de los programas, que históricamente el INAMU subejecutara casi el 40% de los recursos. Es que estamos hablando no de 10, no de 15, no de 20, casi 40%. Hoy en Costa Rica el INAMU tiene 2 edificios maravillosos que dignifican a la mujer, el de Punta Arenas y el de Limón, pero esos edificios que costaron más de $3 millones cada uno, fueron financiados con plata que tenía el INAMU guardada en el banco porque no la gastó, de recursos que se pudieron haber invertido en prevención, en atención a las mujeres en las zonas rurales, en ampliar los servicios. Aquí ahora reclaman que los puntos violeta, bueno, los puntos violeta, por más sencillos que sean, son 32 células del INAMU en Nandayure, en Santa Cruz, en Nicoya, en Ciudad Quesada, en Puerto Viejo, en la zona sur, en Buenos Aires, en San Vito, que son mujeres que están acercándose al INAMU por primera vez porque no tienen ni plata ni tiempo, probablemente porque el esposo no las deja ir a pedir ayuda al INAMU. Hoy están en sitio, hoy están en territorio. ¿Por qué eso no se hizo antes? ¿Por qué con esos millones, que me parece maravilloso que construyeran los edificios, pero fue en la oda? Yo cada vez que entro a esos edificios digo, esta es la oda a la ineficiencia de la plata que no gastó el INAMU en las mujeres.
Ya tiene sentido que no hayamos hecho lo suficiente en prevención, porque esos recursos perfectamente hubieran estado ahí, en campañas, en desarrollo de capacidades desde la institucionalidad para fortalecer los servicios. ¿Cómo es que hasta ahora con la reestructuración vamos a tener 7 delegaciones de la mujer, que es donde está el equipo interdisciplinario que atiende violencia? Solo hay una en Costa Rica, una única, que está ahí por los tribunales de justicia durante 25 años que tiene el INAMU. A partir de la reestructuración van a haber 7, al menos una en cada unidad regional. Eso es mucho más cercano, por lo menos para una señora de la región Brunca, de la región Trotega, la Huehueta del Norte. Entonces, esa es la crítica, y a través de este proceso, cuando yo les digo a estas señoras, ¿tienen proyectos? Díganme si hay un proyecto innovador que yo, poniéndole plata, voy a lograr que se frene el femicidio mañana. Todavía estoy esperando que me presenten algo. Lo que dicen es que yo les digo, ahí hay plata, no sé qué hacer, háganlo ustedes. No, señoras. El INAMU sabe qué hacer, la institución sabe qué hacer. Estamos trabajando con el ministro de Justicia, con el ministro de Seguridad, pero estamos trabajando con el PANI, con el MEP y con todas las instituciones, porque esto es integral. Tenés que darle a las mujeres autonomía económica para que logren tener la valentía de romper un ciclo de violencia, porque tienen cómo sostenerse ellas. La mayoría de las mujeres que sufren violencia y están en pobreza se quedan con la pareja porque no saben cómo mantener a su familia. Bueno, denles apoyo económico, y no es darles un subsidio, denles cómo puedan ellas sostenerse a futuro y a su familia a través de una actividad económica productiva que le genere esa autonomía, esa independencia. Bueno, eso también es parte de la ruta, no es únicamente venir, colocarla en un albergue, y bueno, ni qué decir de la falta de que desde una asamblea legislativa consciente y entendiendo la dinámica pueda generar transformaciones legales que pareciera que nos toca a nosotros, y eso es lo que estamos haciendo, porque tampoco pueden hacer eso. Entonces salen con ocurrencias, con proyectos de ley sin contenido presupuestario que generan expectativas y que al final de cuentas todo el día tampoco están resolviendo los problemas de femicidio. Entonces ha sido pues complejo, pero la dinámica de esta administración ha sido colocar el tema de género en la agenda de seguridad, porque también lo tienen claro, es que los despachos de la fuerza pública son por violencia de género. De las últimas muertes de policías, salvo las de enfrentamientos, 2 de ellas o 3 de ellas han sido en llegar a incidentes de violencia doméstica. O sea, ellos lo tienen clarísimo, nosotros lo tenemos claro, por eso lo trabajamos en conjunto, por eso la estrategia hoy de femicidio está vinculada en hablemos con hombres, funcionarios públicos, con niñez y adolescencia, con organizaciones y con medios de comunicación. Está enfocada en eso. Y no, usted no ve ahí a las mujeres, no, a las mujeres atiéndalas. A las mujeres dele autonomía, empodérelas, siga apoyándolas, pero usted donde tiene que trabajar es en estos grupos muy puntuales para poder generar las transformaciones que hacia atrás no lo hemos hecho. Y eso se hizo entendiendo desde una dinámica de política de seguridad dónde están esos grandes riesgos que tienen hoy las mujeres, y esa entender la dinámica del delito, porque yo sí tenía claro, y yo he oído a Tania diciéndolo y me lo había dicho el ministro, una cosa es una política criminal y otra cosa es una política de seguridad. Nosotros no tenemos ninguna de las dos. Entonces se empezó a trabajar en la política de seguridad, donde nosotros hemos tenido parte importante en el desarrollo. Hay que ver cómo termina el proceso, la Contraloría la tenemos encima. O sea, en los 8 años anteriores el PAC nunca hizo una política, nunca les dijo nada, y ahora que la estamos haciendo nosotros no nos dejan paz. Pero bueno, lo importante es que puede ser una herencia, que no digo que sea perfecta, pero creo que tiene componentes muy importantes, y es un primer ejercicio que es necesario dejar en esta administración planteado, porque ahí el eje de la violencia en contra de las mujeres es fundamental y es parte esencial también de la política. Doña Tania. Suscribo absolutamente todo lo que dice la ministra. Definitivamente el INAMU tiene que ser ese ente catalizador con el resto de las instituciones. Solo así se podría lograr todo el tema de prevención primaria. Nosotros tenemos que atender también, porque es una situación crítica, y bien lo señaló Cindy ahorita rápidamente, de cómo la sociedad costarricense además se ha transformado, ¿verdad? Esto no tiene 3 días, ni 3 años, ni un gobierno de estar ocurriendo. Claro, es el mundo, es la región, es que todo es muy convulso y hay muchísima violencia, pero iba a pasar. Costa Rica iba a llegar a manejar esas cifras, y yo siempre digo que es aquella
heterotipia, ¿verdad? Y además el efecto del desdoblamiento del costarricense, que es muy por idiosincrasia, de no asumir la responsabilidad de lo que a nosotros nos ocurre, y que hay que romper también uno de los tantos paradigmas que es el localista, dejarnos de ver el ombligo y entender que muchas de las cosas que suceden, que el fenómeno criminal mutó, se transformó y que obedece a una serie de elementos que son externos también, ¿verdad? Entonces, obviamente no se puede zafar el lomo, como se dice popularmente, hay que atender todas las problemáticas que hay en el tejido social costarricense, pero sí en una dinámica donde se pueda interactuar con otros países que además son corresponsables de la gran violencia que se ejerce en este momento en Costa Rica. Y ahí sí que es importantísimo, otra vez vuelvo a validar y a poner en la mesa uno de los temas que tocó Cindy, que es, tiene que analizarse la violencia contra las mujeres desde otro enfoque, porque al transformarse Costa Rica y al estar nosotros transitando por índices de violencia tan diferentes, no solo diferentes, es que sí está desbordada la violencia, ¿verdad? Y son muchísimos, son muchísimos mercados criminales. También aquí en este país solo se habla del homicidio doloso que hay por las pugnas, por el control territorial que ya dije rápidamente, pero solo se habla del tráfico internacional de la cocaína y nada más, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender que hay otros mercados criminales, que aquí hay que abordar de una forma integral todo lo que pasa en fronteras, todo lo que está pasando, es que todo tiene que ver y está absolutamente interrelacionado porque es transversal. Entonces hay que atender, eso sí, desde la educación, desde la primera y la segunda infancia, por eso es que yo digo en el libro que el futuro nuestro está secuestrado, porque si nosotros no atendemos la primera y la segunda infancia, como hace por ejemplo Italia hoy, con una educación que está muy enfocada en tratar los temas de educación cívica, y además antimafia, y se les dice a los niños qué es una conducta desviada para que entiendan cómo diferenciarlo y cómo eso se puede convertir en un delito y qué es un delito también. Entonces yo creo que ya en las mallas curriculares, en el nivel educativo nuestro, yo creo que es tarde, desde hace muchos años deberíamos de estarle educando a los niños y a los adolescentes en esos términos, porque ya llegamos acá. Yo sí creo, de ahí no puedo ser muy optimista, que este es un país que está enfermo, es una sociedad enferma, hay una violencia interpersonal además, que no es solo el femicidio y que no es solo la pugna por el control territorial, por un asunto de tráfico internacional o local, también se trata de la violencia interpersonal. Vean, por citar uno de los tantos ejemplos que hemos tenido en los tiempos recientes, cuando nosotros íbamos a ver una situación como la que se dio en un bar, dos personas que fueron asesinadas en las circunstancias en las que fueron asesinadas y cómo se da ese desenlace y las sepultan dentro de un bar. Pero además entonces, por una razón que le parece a uno absolutamente tonta, absurda. Choques que terminan en balacera. Que podría uno entender que alguien se peleó, pero vea claro, es la forma lamentablemente de solucionar los conflictos que hay ahora, ¿verdad? Que es con la mujer, porque hay un partido, porque me enojé, bueno, porque ahí hay una relación además de poder y porque el femicidio sí tiene una connotación que es un crimen por convicción, igual que el terrorismo, es por convicción que el hombre mata a la mujer y obviamente requiere un tratamiento distinto. Por eso aquí es importante señalarlo, porque yo no pretendo jamás, nunca, que deba ser homologado, ¿verdad? Hay gente que ha dicho, muchísimos dicen que también eso es absolutamente misógino. El femicidio es un homicidio doloso más. No es un homicidio doloso más. Tiene una connotación absolutamente distinta. Es esa relación de poder y además la mayoría de los crímenes que se cometen en este país sí, pues están ligados a todo el tema del narcotráfico, pero por eso no se le puede bajar el tono a los femicidios. Alguien decía, ¿cuántos llevamos este año? ¿Cuántos femicidios llevamos este año versus los que se han suscitado? Porque así no lo presentan, porque así lo presentan los medios de comunicación, que a mí me parece también tremendo el manejo que se da. En eso he sido muy crítica, se lo he dicho a muchos periodistas, incluso lo he escrito, cuando me han llamado para poder emitir criterios sobre los femicidios. Yo les digo, ustedes
han sido corresponsables. Así es. El manejo que se hace de la información sobre los femicidios tiene que ser abordado distinto. Y nosotros elaboramos la guía. Con el suicidio, lo que pasa es que nosotros elaboramos una guía. Y ellos no la... Claro, en el INAMO están convocando con alguna frecuencia. Estamos haciendo capacitaciones. El punto es que no llega la gente. Bueno, es que no los puedes obligar, ¿verdad? Y además hay que ver las jornadas de los periodistas. No, pero nosotros entonces, entendiendo esa dinámica, ahora estamos yendo a regiones. Ya hicimos en la primera capacitación, porque el efecto copycat, o sea, y eso también es parte de lo que dejó de hacer los movimientos feministas. Y entonces vuelvo un poco a esa crítica. ¿Por qué? Porque nos enfocaron en ver a la mujer como la víctima, ¿verdad? Y seguir atendiendo a la mujer y generando la afectación en la psique de la mujer, pero no analizaron el fenómeno de los diferentes elementos y por qué no tenemos data sobre que sustente los estudios que hay, que fue en los que nos basamos nosotros para hacer el programa Informar para Prevenir, que hablan del copycat y del mismo fenómeno que sucede con el suicidio, que usted no sabe quién está al otro lado de la pantalla viendo un mensaje. La verdad es que ya, porque además lo dan como si fuera el marcador del partido, 8, 9, 10, 12, ¿cuántos llevamos? Y los cuentan y empiezan ese desbordamiento. Además he visto titulares como por querer buscar una vida fácil terminó en una bolsa, ¿verdad? Entonces todo el machismo misógino ahí desbordado y más de uno diciendo la verdad es que sí se atrevió, porque yo no, hombres que ya han hecho hasta la amenaza, entonces lo normalizan y dicen la verdad es que no me importa terminar en la cárcel, ese se atrevió, tuvo huevos, lo hizo, voy a hacer, perdón la expresión, voy a hacer yo lo mismo. Entonces no se están dando cuenta quién está recibiendo, y es que hay datos, pocos lamentablemente, y en Costa Rica no los hay todavía, que espero que podamos fomentar más este tipo de investigación, que es el que deberíamos de estar haciendo para generar política pública, pero hay estudios que nos dicen que el efecto copycat dentro de los 10 días primeros después de una noticia mal manejada de un femicidio aumentan un 26% la probabilidad de que se repita el hecho. Ahora, aparte de las noticias, señora ministra y Tania, y también los programas internacionales de televisión. Acuérdense en aquel muchacho en Heredia que mató a su esposa y la metió en una refrigeradora porque lo acaba de ver en un programa de asesinatos en Estados Unidos. O sea, ¿qué más prueba de copias? Sí, es un asunto, es cultural, y eso es importantísimo trabajarlo. Yo siempre he dicho que los medios de comunicación, otra vez vuelvo y con el pesar, porque hay que señalarlo, hay información que es absolutamente sensible, que nosotros no necesitamos, que el tejido social no necesita. Voy a dar un ejemplo rápido y puntual. El caso de la mujer asesinada por su esposo, que va y tira porque la lanza en el Surquí. Cogen la noticia y además es desayuno, almuerzo, cena, y si se puede se remata luego a medianoche, ¿verdad? Entonces es la información. Además con juicios de valor. Claro, yo entiendo que se tiene que comunicar. Claro. Con un compañero de trabajo. Bueno, ahí entra peor todo el machismo, que además son roles que también asumen las mujeres. Claro. Yo, de los mensajes más violentos que yo he leído, son de mujeres, bueno, mujeres en las redes sociales, y ahí voy. Es un asunto de educación, es un asunto valores, cultural, pero ahí vuelvo otra vez al punto de origen. Los medios de comunicación de este país y de todos los países tienen una gran responsabilidad. Los que hacemos comunicación, porque yo tengo un espacio de comunicación social en la radio, yo tengo que manejar la información con mucho cuidado, porque puedo producir un efecto imitativo, y además mi narrativa tiene que ser también cuidadosa. Ese caso puntual de esta mujer a la que asesina su esposo, va y la lanza. Días después, son 15 días y todavía están rotando. Yo puedo entender, los medios de comunicación viven de los likes y de las vistas, porque si no, no hay patrocinios, y si no hay patrocinios no sobreviven. Esa es la realidad. Así es. Entonces le dan y le dan y le dan y le dan, y pasan la imagen horrorosa de lo que parece ser un bulto, que es el cuerpo de la muchacha donde va detrás del vehículo. ¿Por qué necesitamos nosotros ver esa información? Eso es para la fiscalía. Entonces, es eso, es uno de los tantos elementos que contribuyen con
que haya ido incrementando la violencia en el país. También obviamente hay una narrativa que yo tengo que decir y que siempre he señalado, que puede ser oficial, que viene también del Poder Ejecutivo, de la Presidencia de la República. Yo lo he señalado y lo voy a seguir señalando. Con eso hay que tener gran cuidado. Nosotros no podemos tener una narrativa violenta, porque de alguna forma quienes son agresores se ven en un espejo, se sienten representados y se ven validados. Entonces es un todo, ¿verdad? Son las instituciones, son las ONG, somos los que hacemos comunicación, es el periodismo y es la sociedad como un todo, ¿verdad? No es solo la institución o el INAMU el que puede, que debe, porque para eso se creó, fomentar la prevención. Y es muy complicado. Y lo voy a decir por qué, porque en estos meses yo he sufrido un ataque violentísimo, sí, que ha atacado mi integridad, mis competencias de mujeres personal, de mujeres feministas. ¿Cómo reaccionaste ante eso? Algunos han dicho, vamos a ver, yo lo asumí desde dos puntos de vista. Entiendo la frustración de algunas de ellas, porque es un tema personal. De lobby, además. De lobby, pero también hay un tema personal, que hay algunas de las lideresas, porque yo no hablo de los colectivos, ni de todos, ni de todas las que forman estos colectivos, pero sí de sus líderes. Algunas de ellas se han sentido amenazadas sus privilegios históricos con el nuevo INAMU. Hablo, por ejemplo, directamente de doña Silvia Mesa, que yo osé, así me lo dijeron, quitarla de ser la representante de Costa Rica en el MESECBI, que es un organismo internacional que tiene un grupo élite de mujeres expertas en violencia. Entonces, estuvo 9 años ahí y ya había estado antes. Cuando el cargo es por 3 años, yo vengo y pongo a una persona nueva, una señora, una adulta mayor que tiene todo un bagaje histórico, una señora de base, indígena, afro también mezclada, muy rica en su conocimiento, y la atacaron igual a ella, que si tiene dignidad que se quite. Las mismas mujeres que representan a la CEDAW en la Defensoría de los Habitantes. Entonces, muchos de estos temas, y además que se cortaron algunas líneas directas de apoyo económico a algunos grupos que tal vez también por ahí un poco incómodas, cosa que no fue el INAMU que lo hizo al propio, sí, no, pero es que ahora hay una ley de contratación que ya yo no puedo firmar un convenio contigo y darte recursos a manos llenas si no va por un proceso licitatorio, y usted sabe que en SICOP cualquiera gana. Entonces, obviamente hay algunos intereses ahí que son los que han movido. Entonces, he tratado de sostenerlo desde este punto de vista. El foro de mujeres del INAMU se ha abierto mucho más. Hay mujeres desde la academia, algunas de ellas que además osan hasta hacer reuniones de 1 hora para debatir si me dejan o no me dejan hablar, si tengo o no tengo las competencias para poderles hablarles a ellas, porque no soy la presidenta ejecutiva. Y hay una gran violencia política desde la Asamblea Legislativa, que por primera vez tenemos una Asamblea Legislativa paritaria, cuando a una ministra no le permiten hablar en un foro, cuando hay un antecedente de un ministro de Comunicación que votaron para hacerlo, y por primera vez en esta Asamblea Legislativa, que se jactan de que es paritaria, no se le permite y se condena a cualquier ministra de la mujer, porque ninguna va a tener cartera, a poder hablarle al plenario. ¿Por qué? Porque no tienen interés de que el mensaje llegara, porque están manejando un mensaje paralelo, totalmente desvinculado. Perdón, Cindy, porque es importantísimo. Ahí vuelvo a lo que yo dije al principio. Es la institucionalidad violentando. Violencia política son las mismas mujeres que están a cargo. Y que son selectivas, a quién apoyan, a quién no. Entonces tenemos que educarnos todos. Por supuesto. Todos. Y quiero dejar aquí claro que hay un gran no, que para mí, para la región y para las ministras que lo hemos hablado, que es la impunidad. En Costa Rica los delitos de índole sexual tienen más de un 70%, o sea, más del 79% están esperando juicio. Solo el 5% de los agresores reciben sentencia. Por ejemplo, hace poco tuvimos una sentencia absolutoria de un femicidio. Yo no vi a las mujeres colectivas haciéndole himnos o reclamándolo, haciéndole un planteo al juez que lo liberó, al tribunal que lo liberó. Estamos equivocando realmente el mensaje. La impunidad le dice al perpetrador: tranquilo, que no pasa nada, y si pasa puedes salir libre, y si no, ahorita salís con medidas mucho más blandas de un sistema judicial que cada vez es más permisivo a favor
favor del perpetrador de las violencias. Entonces yo creo que en ese sentido el gran hueco que tenemos también es un mensaje directo a la ciudadanía, que es: no pasa nada. Nosotros insistimos en que los datos nos dicen que las mujeres que denuncian tienen muchísima mayor probabilidad de no ser víctimas de un femicidio, porque nos lo dicen los números, que busquen apoyo, que llamen al 911, que busquen un punto violeta más cercano, que llamen al 1125 para ver a dónde están. El INAMU en esta transformación ha generado una oferta enorme de posibilidades para que haya más acceso a información y orientación, para que rompan el silencio, porque definitivamente eso sí puede cambiar la diferencia entre la vida y la muerte, y ese es el mensaje que nosotros queremos dejarles. Ministro, en pocos minutos, ¿qué viene? Usted dice que próximamente van a anunciar todo un plan en manera conjunta con seguridad. Ya lo anunciamos, ya se anunció, ya está trabajando, ya se está desarrollando el plan de acción, ya tenemos los primeros, digamos, ejercicios que se están llevando a cabo con masculinidades, con el Instituto WEM, trabajando en la oferta hacia los ofensores también, activando una acreditación carísima que tenía el INAMU guardada. Eso en el INAMU, pero este plan conjunto con el Ministerio de Seguridad. El plan conjunto viene desde el fortalecimiento de los policías, de los cuerpos policiales, desde el fortalecimiento de la prevención con el sector de fuerza pública que tiene las unidades preventivas, desde la seguridad comunitaria, incluyendo los grupos comunales para la identificación y el abordaje de protocolos de cómo tratar cada vez que sea una identificación de estas situaciones, con el PAN igual en temas de relaciones impropias y de embarazo adolescente, con el Ministerio de Educación en la revisión de la currícula para la propuesta de los procesos de capacitación, porque no es solo el programa para los niños, es que hay que formar a los educadores, porque si el educador no cree, y tenemos lamentablemente un número de incidencias muy alto, lamentablemente de nuevo sin data en Costa Rica, de mujeres educadoras que son víctimas de violencia patrimonial, física y emocional, y son mujeres empoderadas que tienen recursos porque tienen una estabilidad económica. Entonces hay una dinámica interesante que estamos tratando de ver cómo podemos colaborar con ella, y de diferentes colectivos con los que estamos trabajando dentro del sistema nacional, interrelacionando data que tiene el 911, que forma parte del colectivo, capacitando a los cuerpos de bomberos para hacer espacios seguros para mujeres, generando esta dinámica desde la autonomía económica de ellas. Entonces es muy amplio, pero específicamente en femicidio, enfocado en medios de comunicación, enfocado en hombres, en funcionarios públicos, que es el que podemos trabajar, en niñez y adolescencia a través de sus programas con el PAN y con el MEP, y en hombres, institucionalidad pública, medios de comunicación, funcionarios, y la revisión de todos los protocolos de actuación para la trazabilidad ante un caso de violencia, que no se rompa ese proceso hasta llevar a la mujer segura en el camino, porque se rompe, hay muchos huecos que no se cumplen, porque cada uno tiene su propio protocolo, pero no estaban interconectados, ahora están integrados, y es parte pues de este esfuerzo grande que está haciendo y las campañas sociales de comunicación. Su mensaje final también. Bueno, otra vez suscribir lo que está haciendo el Ministerio. Yo creo que se hace un gran esfuerzo, y es eso, es que tiene que ser un catalizador y que tiene que buscar articular a toda la institucionalidad como se viene haciendo. Esto es un desafío titánico, gigantesco, porque no son 3 días. Lo que le ocurre a Costa Rica son décadas de abandono, décadas de malas prácticas y además décadas de complicidad. Para que las organizaciones criminales vayan asentándose en este país, ellos no operan nunca en un vacío. Si ellos están en el nivel en el que están, es porque ha habido facilitación, y ha habido, este ha sido un país laxo, permisivo, que tiene que revisar el sistema de justicia, eso que estaba mencionando Cindy, sobre el perfil del femicida, el perfil del agresor de las mujeres, y también el perfil del criminal en general. Son personas que tienen un antecedente muy amplio, ¿verdad? Que sentimos que rápidamente salen a la calle es una realidad, ¿verdad? Y lo percibimos, lo vemos. Son muchos temas, y también hay que revisar aquí de una forma urgente, lo he señalado en múltiples ocasiones, el sistema penitenciario nacional en el país tiene que ser reformulado. ¿Por qué? Porque ellos en todo caso entran, los criminales que tienen otro perfil entran al sistema, se mezclan, y en todo caso
Eso es una escuela, pero más allá de eso, para ellos es el útero materno. Y entonces ahí hay que revisar qué es lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque siguen delinquiendo y siguen generando órdenes para que se produzcan homicidios dolosos afuera, extramuros. Entonces son muchos temas los que hay que revisar. Yo creo que si nos vamos estrictamente a la prevención de la violencia contra las mujeres, la solución es esa. Tiene que ser interinstitucional porque es un asunto multicausal y tiene que ser transversal. Esa es la única solución. Y lo otro para cerrar es que va a ser en el mediano y largo plazo, porque no es una cosa que se puede solucionar hoy en cuestión de un mes, y se necesita además que los tres poderes de la República se pongan de acuerdo y que todas las instituciones trabajen por el bien común, hombres y mujeres, que todos estemos alineados. Muchísimas gracias a ambas. Ha sido Punto G, Punto Género. Muchísimas gracias por su compañía y su atención.